demos un salto en la historia hasta los primeros años del siglo XIX. Entonces, Carlos IV continuaba en el trono. Toda la prosperidad, toda la bonanza que se había logrado en las últimas décadas, peligraba. Las guerras con Inglaterra costaban cada vez más caro a la corona, al punto que llegaron a ser la causa de una gran crisis económica. Era necesario sanear las deudas que España tenía, pero no había dinero para pagarlas. La única solución que encontraron resultó funesta. En 1804, recurrieron a cobrar las deudas que los novohispanos debían a la Iglesia, con la consolidación de vales reales que exigía el pago a la corona de inmediato. La crisis se agravó y hubo un gran descontento popular. Toda esperanza de prosperidad, de bienestar económico, se veían en peligro. La corona, a diferencia de la Iglesia, exigía el pago y si no se hacía, se remataban las propiedades. En la Nueva España las condiciones de vida se deterioraron gravemente. Los nobles, las comunidades indígenas, los artesanos, los hacendados y los campesinos habían visto decaer su nivel de vida y desde luego culparon a las autoridades. Las cosas fueron de mal en peor. A finales de 1807 y principios de 1808, Carlos IV dejó entrar a las tropas de Napoleón Bonaparte. El pretexto era cruzar España para invadir Portugal, pero grande fue el asombro que se llevaron los españoles cuando se dieron cuenta que la verdadera intención de los franceses era quedarse con España. De todo esto el pueblo culpó a Carlos IV y a su favorito, Manuel Godoy. El descontento fue tanto que en Aranjuez la gente se amotinó, desconoció al rey y nombró nuevo soberano a su hijo, Fernando VII, quien estaba más que ansioso por gobernar. Pero unos meses después, Napoleón llevó a Francia a Fernando VII para en apariencia resolver el conflicto familiar y convencerlo de devolverle la corona a su padre. A cambio recibiría una cuantiosa pensión. Fernando aceptó sin saber que poco antes ya Carlos IV había abdicado en favor de Napoleón, quien a su vez le entregó el poder a su hermano, José Bonaparte. Fue una forma sumamente hábil de hacerse del trono español. La noticia de la abdicación cruzó el Océano Atlántico, y cuando llegó a la Nueva España, nadie aceptó como rey a José Bonaparte. Los novohispanos no querían entregarse a los franceses, pero era una situación inédita que no sabían cómo resolver. Por primera vez, España y sus posesiones americanas parecían encontrarse sin cabeza. Hubo confusión y desorden. ¿Qué pasaba si el rey estaba ausente? ¿En quién recaía la soberanía? Ellos temían que si España había caído en manos de los franceses, la Nueva España correría la misma suerte. Por petición del Ayuntamiento de la Ciudad de México, voz y cabeza del reino de la Nueva España, el virrey José de Iturrigaray decidió convocar a las autoridades novohispanas a juntas para resolver la encrucijada en la que se encontraban. Se presentaron síndicos, regidores, oidores, gobernadores de parcialidades indígenas y autoridades militares y eclesiásticas para discutir lo que se haría. También había integrantes del Ayuntamiento de la Ciudad de México, como los criollos Juan Francisco Azcárate, Francisco Primo de Verdad y el peruano Fray Melchor de Talamantes. Todos los asistentes estaban de acuerdo en demostrarle su fidelidad a España y a Fernando VII, pero el verdadero problema era cómo hacerlo. La discusión provocó el encuentro de dos posiciones muy distintas, y pronto todos se entregaron al frenesí y a la discordia. Al conocerse la noticia en Nueva España, cundió el desconcierto entre las autoridades virreinales. Calma, señores, calma. En tanto virrey que soy de esta Nueva España, exijo que se tome una decisión ante la invasión francesa al territorio español y el nombramiento de José Bonaparte como monarca del imperio. Hable usted, señor Primo de Verdad. ¿Cuál es la proposición del Ayuntamiento de la Ciudad de México al cual usted representa? El señor virrey estará de acuerdo conmigo en desconocer al usurpador de la corona española y formar una junta de gobierno como en la península, mientras no ocupe el trono un miembro de la Casa Real. Sea pues vuestra excelencia quien nos gobierne. ¿No es usted de la misma opinión, señor obispo? Por Dios, señor Verdad,
Cualquiera diría que usted apoya a los criollos que piden la separación de la Nueva España del Imperio Español. ¡Eso no puede ser! Vamos, Su Ilustrísima. Simplemente digo que el pueblo, a través del virrey, sus audiencias y ayuntamientos, debe recuperar temporalmente la soberanía real. El rey ha abdicado ilegítimamente al trono, y José Bonaparte es un usurpador. ¿No es este mismo su parecer, Vuestra Ilustrísima? Y también el suyo, excelentísimo señor Iturrigaray. Así es, licenciado primo de verdad. Así es. Si no tenemos otra opción, que así sea, y que Dios nos ampare. Ambas soluciones resultaban malas a ojos del otro. Para los criollos, España estaba perdida en manos de los franceses, así que era necesario devolverle la soberanía al pueblo mientras todo volvía a la normalidad. Pero para los españoles europeos o peninsulares, que los criollos americanos se hicieran cargo del gobierno mientras Fernando VII regresaba, equivalía a proclamar la independencia, algo que no podían permitir. Criollos y españoles, padres e hijos, no supieron entenderse. Y cuando esto sucedió, los segundos se sintieron muy ofendidos, justo como suele ocurrir siempre que los padres deciden que sus hijos aún son muy pequeños para tomar la palabra. Un grupo de españoles peninsulares encabezados por Gabriel de Yermo vieron en estas juntas una amenaza a los intereses de la corona. De ninguna manera podían permitir eso, así que la noche del 15 de septiembre de 1808, un nutrido grupo apresó a Iturrigaray, a sus hijos, a Primo de Verdad y a Azcárate, y nombraron nuevo virrey a Pedro Garibay, un militar de 80 años. No era un virrey legítimo. La crisis que Francia provocó en toda España fue tan terrible que después de ello ya nada volvió a ser igual. A los criollos, el momento les venía como anillo al dedo, pues era una oportunidad para demostrar que podían participar en los asuntos del gobierno. Pero después de las juntas, de lo único que se dieron cuenta era que sus padres españoles no lo permitirían. Con esto, las diferencias entre ambos grupos se hicieron más evidentes. La aprehensión del virrey fue la gota que derramó el vaso. Con el golpe de estado a Iturrigaray y la supresión de las juntas, los criollos aumentaron su malestar. Llevaron sus quejas ante la Junta Central Española, y aunque lograron remover al virrey Garibay, las autoridades tampoco eran enviadas por España. Por 2 años, no hubo gobierno con autoridad legítima, de 1808 a 1810. ¿Hasta dónde llegó el enfado de los criollos? Conformémonos por ahora con saber que después de esto se comenzó a tejer una gran red de conspiradores que disfrazaban sus reuniones de tertulias literarias. ¿Nos acompañarás a una? No dejes de escuchar entonces el siguiente Paisaje Sonoro de la Galería de Historia.